Muchos están mirando su coche, ¿no? Lo miran por acá, lo miran por allá. Ayer hablé con Beto Bayaciani y decía, si le entró agua al tablero, muy difícil para los autos modernos de poder recomponerlos o que las funciones vuelvan a ser las mismas, vayan a sus concesionarios oficiales, que hagan una revisión, una puesta en marcha si se puede. Bueno, y claro, lo mismo pasa con las casas. Hay gente que tiene asegurado no solamente su auto, su casa, sino también lo que está allí adentro, electrodomésticos, bombas, lo que fuere. Porque el mundo de los seguros, y digo el mundo de los seguros, es todo una cosa que a veces viene ad hoc a cada necesidad. Una vez hablaba con un productor de seguros y me dijo, vos decime qué necesidad tenés y seguramente vamos a encontrar el seguro para eso. Se han asegurado voces de cantantes, colas de artistas, manos, la integridad física obviamente, bueno, todo lo que se pueda asegurar creo que es plausible de hacerlo. Pero en este momento vamos a conocer cómo es la respuesta de ciertos seguros a ciertas coberturas, para realmente dar cuenta si mi auto lo puedo recuperar a través del seguro, destrucción total o por desastre, o no sé cómo es la figura, y para esto lo tengo a Federico Espeluse, que es organizador de la Segunda Seguros, para aclarar cómo operan las coberturas en estos casos. Federico, buenas tardes, gracias por atenderme. Sebastián Shapiro te saluda aquí en Duplex, aquí en la radio. Gracias, ¿cómo estás? Buenas tardes, Sebastián, ¿cómo estás vos? Un gusto conversar con ustedes en este momento, bueno, tan difícil para todos los bahienses y, bueno, bahienses o baitenses. Sí, para todos los afectados. Y para todos los afectados de toda la zona. Tal cual. Bueno, Federico, antes, empezando por allí donde están ustedes y también el barrio, contame un poquitito del panorama y ya nos metemos en el mundo de los seguros. Bueno, mira, nosotros en nuestra oficina, por suerte, tuvimos alguna entrada de agua, pero la verdad que nada que podamos mencionar frente a la magnitud del desastre que ha sido para Bahía Blanca. Así que, bueno, lamentablemente con una situación de, por supuesto, de mucha angustia, porque nos afecta a todos, a familiares, amigos, a clientes. Bueno, creo que la dimensión de esta inundación es tan grande que, bueno, por supuesto que todo el mundo está afectado de una u otra manera, ¿no? Tal cual. ¿Qué tipo de seguro hay que tener en el caso de... Comencemos con los autos, ¿te parece? Hola. Sí, hola. ¿Me escuchás? ¿Federico? Hola. Yo te escucho perfecto. A ver, Federico. Hola, Federico. Sí, hola. Perdí señal. Pero yo te escucho perfecto. En mi casa, pero los había perdido por unos instantes. Bueno, no nos perdamos, quédate cerca de una ventana, que generalmente cerca de las ventanas hay mejor señal. Aquí estoy. Hay mejor recepción. Ahora los escucho muy bien. Federico, comenzamos con los coches. ¿Qué tipo de seguro hay que tener para que una aseguradora responda ante un siniestro de estas magnitudes? ¿Cómo se caratula para un seguro una cobertura de estas características? ¿Y cómo responde? Bueno, miren, para hacerlo bastante gráfico, la inundación se asemeja a lo que es un accidente. Por lo tanto, lo que hay que tener en las coberturas de automotores es la cobertura de accidente, ya sea total o parcial. Las coberturas de automotores tienen 3 riesgos, básicamente. Voy a sacar lo que es responsabilidad civil, que es accidente, incendio y robo. Esto está considerado, este fenómeno, dentro de la cobertura de accidente, que se puede dar en forma parcial o en forma total. Y en resumen, todas las coberturas que tengan planes de todo riesgo, la inundación es un fenómeno que está contemplado. Las coberturas que tienen los famosos terceros completos tienen la destrucción total del vehículo por accidente incorporada. Es decir que para que actúe esa cobertura tiene que haber un daño mayor al 80%, al igual que en el caso de un accidente. Y otras coberturas que no son terceros completos, pero que contemplan el daño total por accidente, también van a tener cobertura en tanto en cuanto superen el 80%. ¿Hay algún stop, Federico, para hablar términos porcentuales? ¿Qué es el 80%? Porque, por ejemplo, un auto que lo tapó el agua, ahora bajó el nivel, tiene el tablero totalmente, que es, por ejemplo, un auto donde el motor no le arranca, el parabrisas está roto, tiene algunas abolladuras y después está lleno de barro. ¿Qué porcentaje es eso? Pero si no funciona más el coche. Bien.
¿Qué peritaje se hace para determinar si el auto no anda más, pero está impecable? Es el 80%, sí, pero no funciona más. O sea, no sirve más. Sebastián, acá, si bien existen, bueno, por supuesto se están haciendo todos los peritajes y hay que mirar cada caso en particular, pero en términos generales, un auto que tiene tapado el motor y que ya ha llegado a los tapizados, sí, es muy, muy probable que eso ya sea una pérdida total. Ahí está. Porque toda la electrónica que tienen los autos hoy en día determinan que esos daños ya sean considerados totales. A ver, yo voy a hablar ahora en el caso nuestro particular de la segunda, porque después no quiero hacerlo extensivo a otras aseguradoras, pero comparten más o menos los mismos criterios. Cuando el inspector llega y ve que el auto ya tiene el torpedo, el nivel de tapizado con agua, automáticamente lo que hace es poner destrucción total y ese auto se va a perder total. Ya no se hace una peritación exhaustiva con presupuestos de reparación ni nada por el estilo. Y ya los que no tienen ese nivel de agua, que uno puede entender que puede tener una reparación, ahí sí se hace una peritación con un taller mecánico, con una concesionaria, para ver si ese auto se puede salvar, que se supone que estaría por debajo del 80%. En términos generales, así es la determinación hoy y además porque también hay una cuestión de que en estos momentos hay protocolos que hemos establecido de simplificación de tasaciones, con el objeto de llegar rápido y de resolver lo más rápido posible todos los siniestros que tengamos, ¿no? Claro, me imagino explotado de llamados, ¿no? Todas las aseguradoras, ustedes también. Cuando uno, y acá me quiero meter en el mundo de las coberturas, ¿la más simple es tercero simple? La más básica de todas es la de responsabilidad civil, pero que esa cobertura solo cubre los daños hacia otros, hacia terceros, claro, no los daños propios del vehículo. Así que ahí en ese caso no cubre porque no tiene cobertura propia el vehículo. Bien, ¿a partir de qué seguro cubre un siniestro de estas características? Yo lo que les diría, a ver, para tratar de aportar cualquiera, primero la primera recomendación es que llamen a su productor de seguros, por supuesto, ¿no? Que va a ser quien los asesore de forma directa y específica para cada contrato, pero la cuestión es que si quieren mirar la póliza, si miran la póliza, la cobertura que tienen que tener es daños totales y parciales por accidente. Esa es la cobertura que hay que mirar. No hace falta que diga el riesgo concreto de inundación. Si la póliza ya les manifiesta que tienen daños totales o parciales por accidente, esa cobertura es la que va a aplicar para evaluar el riesgo, el siniestro de inundación. Ahí está, daños totales o parciales por accidente. Eso es lo que hay que mirar en la póliza para ver si tu auto se inundó y ya lo declaran como destrucción total, y el seguro procede a fijarse el valor del rodado y enviarle el dinero o depositarle el dinero al asegurado. ¿Cómo se procede? Sí, a ver, en los casos que tienen reparación se autorizan las reparaciones en los talleres que habitualmente pueden reparar los vehículos. Eso es en los casos de daños parciales que tengan reparación. En los que no tienen reparación, los vehículos se hace un trámite de baja, porque los restos, lo que queda del vehículo, hay que hacer un trámite de baja, y se paga la suma asegurada o el valor de mercado del vehículo. Eso habrá que ver luego, después en las condiciones de póliza, la suma asegurada que tenga. Pero se paga el importe total, la suma del vehículo. Ajá. ¿Y qué pasa con ese vehículo que se le dio de baja? ¿A dónde va? Los vehículos que se dan de baja, las aseguradoras se quedan con los restos y son vendidos a desarmaderos oficiales que trabajan en el desguace, recuperación de piezas, desguace de piezas, y después los venden lo que queda como repuestos, en términos simples. Bien. Estoy charlando con Federico Espeluce. Federico Espeluce es organizador de seguros de la Segunda Seguros, y estamos aclarando, estamos charlando cómo operan las coberturas en estos casos. Ya nos metimos en el mundo de los coches, creo que ha sido muy completo, no sé si quedó algo para aclarar, y si no pasamos al tema de los inmuebles, de las casas. Bien, cómo no, yo, en términos generales creo que ya incluso todas las aseguradoras desde el día lunes, estamos en martes ya todos muy operativos con respecto a la situación de todos los vehículos y todas las coberturas de inundación, así que
bueno, con gusto conversamos del resto de las dudas y coberturas que hay disponibles. Bien. Tema inmuebles, tanto negocios como casas, que tienen no solamente mercadería asegurada o electrodomésticos, la ropa, la computadora, sé que se puede, independientemente de la casa, se pueden lavarropas, bueno, ciertos artículos también se pueden cubrir. Funciona más o menos igual, si tenés toda esa cobertura, el seguro responde. Hay que hacer un peritaje, por ejemplo, de los cimientos. Mirá, acá se dio un poco la capa aisladora, el piso en este local se hundió un poquitito, pero tenía seguro. ¿Cómo vamos desandando este camino? Bueno, acá vienen las malas noticias, Sebastián. A ver. Las coberturas de incendio, tanto para las viviendas como para los comercios, como para las industrias o las empresas, en la cobertura de incendio propiamente dicha, la cobertura básica, no está contemplado el riesgo de inundación. Las coberturas de incendio cubren el incendio, el rayo, la explosión, el daño por granizo, los daños por viento, ya sea que se manifiesten en un vendaval, en un ciclón, en un tornado, pero no tienen cubiertos los daños de inundación. Esto es las coberturas en la cobertura básica de incendio, que es la cobertura principal con el valor de la vivienda o del contenido. Sí, nosotros en el caso nuestro, yo digo ahora sí porque hay diferencias, quizás entre algunas aseguradoras y otras. Nosotros tenemos una cobertura específicamente de daños por agua e inundación, pero es una cobertura sublimitada a una suma asegurada generalmente baja, que no tiene nada que ver con los valores de la vivienda, ¿no? Es decir, son coberturas que pueden tener sumas aseguradas de 1 millón de pesos, 2 millones de pesos, 5 millones de pesos, pero no tienen que ver con la suma asegurada que tienen generalmente las viviendas por la cobertura de incendio. Es decir, en términos generales, la inundación es un riesgo excluido de todos los contratos de seguros de todas las aseguradoras que operan en el mercado argentino. O sea que si una persona perdió la casa por inundación, se le vino abajo, la borró del mapa, la mercadería, un negocio, perdió todo. No importa si tenía seguro o no tenía seguro. Exactamente. Esa es la verdadera Esa es la mala noticia. Hoy, esa es la mala noticia, y que hay que ser muy claros, Sebastián, y no generar dudas con respecto a esto, porque puede haber este tipo de coberturas que yo digo de daños por agua, inundación, pero son muy insignificantes frente a la magnitud de semejante daño. Esas coberturas que yo hablaba de daños por agua e inundación están vinculadas a daños mínimos, pero no a este tipo de situaciones catastróficas, que eso está excluido de los contratos de seguros y de reaseguradores, y de reaseguros. Es decir, nuestros reaseguros nos impiden comercializar una cobertura de inundación. Las compañías de seguro, cuando suceden este tipo de granizadas, luego este tipo de acontecimientos climáticos, ¿hacen un paréntesis en una cobertura un poco más amplia, o más o menos se mantiene la cobertura histórica de cada uno de los rubros como tal? Uno piensa, yo por ejemplo estoy pensando en este momento Chile, Mendoza, donde hay movimientos telúricos y se producen obviamente averías, etcétera. Bueno, acá es lo único que nos falta, ¿no? Encima que tiemble. Pero, claro, a veces recibimos réplicas y nada más. Pero las compañías tienen para ciertas ciudades, para ciertos lugares donde se prevé que puede llegar a suceder un acontecimiento de estas características, ¿preparan coberturas especiales o no? Sí, a ver, es un tema bastante técnico y por ahí para desarrollarlo con tiempo, pero voy a aclarar un poco más con respecto al porqué no la inundación. Uno se puede preguntar por qué sí incendio, por qué sí el huracán, el vendaval, el ciclón y el tornado, por qué sí el granizo también es un adicional, pero que está incorporado dentro de las pólizas y la cobertura básica de incendio, y por qué no la inundación. Claro. ¿Y por qué no la inundación? Y justamente porque genera, la inundación es un efecto, un acontecimiento que tiene muchísima recurrencia en muchísimos lugares determinados, producto generalmente de falta en la infraestructura de las ciudades, ¿no? Es decir, de deficiencias que tienen determinados barrios, que tienen problemas sistemáticos y recurrentes de inundación, hasta que, llegan las horas correspondientes y esos lugares sufren menor cantidad de inundaciones o no se inundan más.
Entonces es un riesgo muy complejo de asegurar, justamente porque hay muchísimos lugares, sobre todo en la Argentina, con muchos déficits, y estos riesgos de comercialización masiva, las aseguradoras no están preparadas para decir: en este barrio sí puedo darte la cobertura de inundación y en este barrio no puedo dar. Es decir, es muy complejo de administrar una situación como esa, y por lo tanto es un riesgo que se excluye. Vos fíjate que sí lo podemos dar en las coberturas automotores, ¿y por qué no en los inmuebles? Claro. Bueno, justamente es por esta condición de que en el automotor uno puede pensar que el riesgo de inundación es un alias, tiene riesgo, es decir, que se produzca o no, porque no es un bien inmueble, y en el bien inmueble, justamente la característica que tiene es que en muchos lugares sabemos que con frecuencia tienen recurrentemente inundaciones. Bueno, por este motivo es que en realidad las aseguradoras no pueden incorporar masivamente el riesgo de inundación en sus coberturas básicas de incendio. Ese es el punto principal. Lo mismo pasa con el terremoto. Hay zonas específicas en donde las aseguradoras no pueden dar el riesgo de terremoto y meterlo dentro de las coberturas de incendio, justamente por esta situación, ¿no? Claro. Eso no tiene que ver con las horas, pero tiene que ver, sí, por supuesto, con la frecuencia y con las zonas que están más expuestas, ¿no? Tal cual. ¿Cómo está el mundo del seguro? Antes, digo antes y después de esto. Me imagino la respuesta es obvia, con muchísimo trabajo, todos explotados, tratando de dar respuesta, porque esto que acabas de decir también debe ser hasta materia de trabajo en un año normal, cuando dice, bueno, ¿qué más se le puede ofrecer o cómo nos podemos diferenciar en términos de cobertura? Por eso te pregunto, ¿cómo está el mundo del seguro? ¿Está a la altura de absolutamente todo en términos generales? ¿Siempre hay algo más para hacer? Mira, Sebastián, yo creo que el mercado de seguros, la verdad que en los últimos años ha tenido una evolución muy buena con respecto a las coberturas. Las coberturas son muy amplias, aunque en esta situación la verdad que es muy difícil manifestarse en ese sentido, porque la verdad que hoy está pensando la gente en lo que no tiene, no en lo que sí tienen las coberturas de seguros. Quizás no es el mejor momento para desplazarse en estas circunstancias, pero bueno, el mercado asegurador ha ido incorporando un montón de riesgos que antes no se cubrían y que hacen que las coberturas tengan un alcance, bueno, muy amplio, ¿no? Incluso hasta situaciones donde también hay que rever determinadas cuestiones porque la siniestralidad por ahí es muy alta, porque hay efectos climáticos que se están dando con mucha recurrencia que antes no sucedían. La granizada que hubo hasta hace bueno, muy poquitito, que estamos todavía liquidando los siniestros de la última granizada sin antecedentes en Bahía Blanca, la situación de diciembre del 2023 con un huracán, lo voy a llamar de esta manera, un vendaval fuerte que tampoco tiene antecedentes. Bueno, todos esos eventos sí estuvieron contemplados dentro de la cobertura de seguro. Por lo menos para, por supuesto, quien tenía las pólizas. Siempre hay algo que falta, ¿no? Y con respecto al servicio, yo creo que las aseguradoras han mejorado muchísimo en materia de respuesta. Hoy veo que hay equipos especiales trabajando en Bahía Blanca para llegar rápido y para poder solucionar dentro, por supuesto, de los límites del contrato lo más rápido posible los siniestros que tengamos, ¿no? Particularmente nosotros tenemos gente de Rosario que ha venido específicamente para trabajar en toda la liquidación de siniestros de automotores en primer término, y bueno, el resto de los riesgos son menores, así que eso se van administrando de manera remota, ¿no? Tal cual. Federico, gracias por atenderme y por este espacio tan esclarecedor. Bueno, Sebastián, gracias a ustedes por esta nota y les mando un afectuoso saludo a todos. Igualmente para ustedes, para la familia y también para todo el equipo. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Un abrazo. Federico Espeluce es organizador de la Segunda Seguros. Estábamos charlando cómo operan las coberturas en estos casos. La buena noticia quizás en los coches que sí tengan la cobertura y que seguramente con la cobertura apropiada los va a cubrir. Y la mala noticia que en los inmuebles lo que se pierde, sea casa, mercadería, en este tipo inundación, no había cobertura.